Gracias le damos al Señor por una noche más que podemos estar, un día más, un momento más que podemos estar reunidos. Dice la Biblia que es bueno reunirnos, no como algunos dice que tienen por costumbre no congregarse. No es bueno no congregarse, es bueno estar congregados en comunión, compartir, estar en coinonía y compartir este tiempo con el Señor. Aparte, la Biblia nos asegura que cuando estamos reunidos en su nombre, Él está en medio. Y eso es real, eso no cambia. Es como la ley de la física, de la gravedad, de que todo lo que tiramos hacia arriba cae al suelo. La ley de Dios es exactamente lo mismo, se cumple, no tiene condicionamiento, se cumple. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro, es ley de Dios. Y no cambia, no cambia. ¿Alguna vez usted ha tirado algo para arriba y se quedó en el aire? Nada. Bueno, cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, Él está en medio nuestro. Esto es real, es real. Amén. Hoy vamos a compartir el Salmo 27. No para hablar del Salmo en sí, pero sí, el Salmo ese nos explica mucho de su autor, nos habla mucho de su autor. ¿Quién fue el autor del Salmo 27? Así como el autor de muchísimos salmos, fue David. Pero ¿quién era David? ¿De dónde sale David? La Biblia nos enseña, y vamos a hacer un breve recorrido por los inicios de la vida de David. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel andaba buscando rey, quería un rey, quería parecerse a los pueblos de los alrededores. Y entonces le empiezan a pedir al profeta Samuel un rey, querían un rey. Y Samuel oraba y le decía a Dios: mirá, este pueblo que quiere un rey, quiere rey. Y entonces Dios le dice: tranquilo Samuel, porque no es a vos que te están negando. No es con vos el problema. Así que tranquilo, vos. Y Dios prepara un hombre, a Saúl, para ungirlo como rey. El pueblo de Israel tenía a su Dios, tenía a su rey, tenía a su Señor que lo había sacado de Egipto con mano fuerte, y habían visto los milagros de Dios en muchísimas situaciones. Aún así, ellos necesitaban tener un rey, alguien tangible, alguien que pudieran ver, alguien que pudieran tocar, alguien con el que pudieran hablar cara a cara. Ellos no se conformaban con Dios. Entonces, Dios les da un rey y prepara a Saúl y lo ungen a Saúl como rey. A los 2 años aproximadamente de gobierno, Saúl se las empieza a mandar, ya empieza a darse a conocer lo que hay en su corazón. Primero, sobrepasa la autoridad del sacerdote y ofrece un sacrificio para lo cual él no estaba llamado. Aun cuando el profeta Samuel le dijo: espérame acá, yo voy a volver, y cuando vuelva hacemos el sacrificio. Y el profeta Samuel se demoró un poco, y él, apresurado, dijo: le voy a dar una mano a Dios y al profeta, y lo hago yo. Y bueno, y se las manda, como dicen los chicos, una de las primeras. Entonces ofrece sacrificio. Cuando llega Samuel, en el verso 13, primera de Samuel 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense lo que puede llevar cuando nos tomamos las cosas apresuradas, o cuando le queremos dar una mano a Dios. Hoy o en estos días, cuando preparaba esta palabra, yo decía: ¿cuántas veces nos hemos equivocado nosotros y hemos querido darle una mano a Dios?
y decirle, lo vamos a hacer, inclusive con nuestros hijos. No, a lo mejor está Dios demasiado ocupado y le queremos dar una mano en muchas situaciones y nos adelantamos a la voluntad de Dios y que le queremos dar una mano. Entonces, y muchas veces hemos cortado la bendición que Dios tenía para nosotros porque nos apresuramos. Entonces, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿A quién se buscó? Un varón conforme a su corazón. Y ese varón era David. Dice la Biblia que a pesar de que David debió enfrentar muchos obstáculos y muchos problemas antes de ser rey, intentos de asesinato, él siempre se mantuvo. Entonces, vemos en David que según la Biblia era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios le ordena al profeta Samuel a ir a ungir a David, bueno, él va a la casa de Isaí, el padre de David, y le dice, quiero que me traigas a tus hijos. Y la historia yo sé que la mayoría la conoce, o casi todos, o todos, pero bueno, está bueno recordarlo. Y Isaí le trae los 8 hijos que estaban en la casa. Entonces viene el mayor, primogénito, y Samuel dijo, este debe ser. Pero bueno, Dios le habla, le dice, no mires su altura, no mires lo grande que es, no mires su hermosura, porque yo miro el corazón. Y así con todos los hijos, pasaron los 8 hijos y no pasaba nada. No había ninguno que Dios le dijera, este es. Dice, ¿estos son todos tus hijos? No, hay uno en el campo ahí que está cuidando las ovejas. Bueno, tráiganlo. Hasta que no lo traigan no nos podemos sentar, no podemos seguir. Lo traen a David. Y ahí en ese momento el profeta Samuel lo unge a David como rey. Se calcula que David era muy joven, adolescente. Se calcula que tenía entre 12 y 16 años. Fíjense, 12 y 16 años. Pero ya en ese tiempo a los judíos, a los niños, les enseñaban las tablas de la ley, les enseñaban los mandamientos, todas las ordenanzas que Dios había dejado para el pueblo. Entonces, y David permanentemente meditaba en esto y él estaba con su arpa cuidando las ovejas y crecía. Pero dice la Biblia que en el momento en que él fue ungido como rey, dice que en ese momento el Espíritu Santo estuvo sobre él. Entonces, en 1 Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, desde ese momento vino el Espíritu de Dios sobre David. Bueno, la historia sigue. En eso ahí empieza un espíritu, empieza a atormentarlo. Después hay otra desobediencia más de Saúl. Dios le manda a destruir a los amalecitas, destruirlos, raerlos sobre la faz de la tierra. Esto también, esta parte está muy buena para un estudio. Porque Dios decidía raer de sobre la faz de la tierra a toda una tribu. Y tiene, o sea, no es porque Dios sea malo, ni tiene su significancia, pero lo que Dios le había ordenado a Saúl era raer de sobre la faz de la tierra a los amalecitas, desde el más pequeño, desde el más niño, hasta el rey, y los animales, a todos, que desaparecieran. Entran en guerra con ellos y Saúl no mata al rey, deja lo mejor del ganado. Dice,
total, esto está bueno para hacer un sacrificio a Jehová. Otra vez queriéndole dar una mano a Dios. Entonces, cuando Samuel lo va a ver, le dice, ¿qué es este balido que escucho? Y no, es que yo guardé unos animalitos para sacrificio para Jehová. Pero ¿no se te había ordenado que tenías que destruir? Bueno, entonces ahí lo confronta de nuevo y ya Dios había dictaminado que Saúl no podía seguir siendo rey. Por estas y muchas cosas más, los otros días cuando podíamos leer también este libro, creo que el domingo o la semana pasada, yo me he dado cuenta que Saúl en ningún momento dijo, me equivoqué, perdóname, Señor, perdóname, Jehová, perdóname, sino siempre le dijo a Samuel, tu Dios, tu Dios. Primero, jamás hubo un reconocimiento de parte de él. Segundo, nunca reconoció a Dios como Dios de él. Siempre le dijo, tu Dios. Y lo vamos a ver después, qué diferencia había con David cuando en el Salmo 51, por ejemplo, David dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Tenía una relación tan profunda con Dios, tan profunda. Pero esto no se nace con esto. David tenía una relación tan profunda con Dios y lo deseaba tanto y lo amaba tanto que en un momento de angustia y él, habiendo caído en pecado, le dice, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Saca mi corazón y pon un corazón nuevo, dice en otra parte. Pon un espíritu limpio, un espíritu digno dentro de mí. Él quería mantener siempre esa relación. Él tenía esa relación con Dios muy, muy cercana. Muy cercana. Y quería mantenerla esa relación. Entonces, volviendo a la historia, a Saúl lo ataca este espíritu malo y lo empieza a atormentar. Entonces los consejeros le dicen, búscate un niño, a un joven que toque el arpa, para que cuando al tocar el arpa tu espíritu se apacigüe y el demonio que lo atormentaba se vaya. Entonces le dicen, David, el hijo de Isaí, él toca el arpa. Y bueno, lo trajeron a David y cae en gracia delante de Saúl y se convierte en el acompañante del rey. Se convierte en el acompañante del rey. En un momento él vuelve a su padre y su padre le dice, ¿por qué no vas a ver a tus hermanos? Los hermanos servían en el ejército del rey Saúl. En ese instante el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Entonces le dice, prepara unos panes y unos quesos y llévale a tus hermanos y llévale al jefe del ejército. Entonces viene David con todo ese cargamento de comida y presentes y el pueblo en ese momento estaba saliendo para la batalla. Y en ese momento estaba saliendo Goliat. Bueno, todos la conocen. David siente el celo y ese celo no proviene de un corazón egoísta, no proviene de alguien que no tiene una relación íntima con Dios. Él siente celo por Dios y siente celo por Israel. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a las tropas del Dios viviente? Había un celo profundo porque amaba a Dios, tenía una relación tremenda con Dios. Y con esto vamos a aprender que todo lo que pasa en la vida de David después no es fruto de la coincidencia. Todo lo que pasa David, a pesar de los innumerables errores que comete, no son fruto de la coincidencia. Los otros días la pastora nos hablaba de los 3 jóvenes que entran al horno de fuego con un horno calentado 7 veces más de lo normal. Y sin embargo no les pasa absolutamente nada. Ni aún, dice la Biblia, ni aún había olor a humo en sus cabellos. Nada.
¿Por qué? Porque fue un momento mágico, fue algo mágico. Había una vida de entrega en esos jóvenes. Ellos decidieron no arrodillarse delante de la estatua y no adorar a ninguna otra cosa sino era Dios. Y eso no se los da, esa convicción no nace de la noche a la mañana. Estos días escuchaba a Dante que decía: no es por arte de magia, no viene una araña, te pica y te convertís en el hombre araña. No funciona así dentro del ámbito nuestro espiritual. Sino tiene que haber una vida continua, de una relación íntima con Dios. Y era la relación íntima que David tenía con Dios. No fue cuestión por arte de magia. Dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él buscaba esa relación. Él sumaba todos los días un paso más para que esa relación sea más firme. Todos los días. Así como los jóvenes hebreos. Todos los días sumaban algo para que la relación con Dios sea más fuerte. No querían algo mágico. No querían que se presentara algo mágico así de la noche a la mañana. Ellos entendían y habían entendido que era necesario todos los días sumar un poco. Esto nos enseña también a nosotros cuando estamos en dificultades, siempre tener presente que el día a día y las pequeñas victorias que nosotros vamos a tener día a día son la base de las grandes victorias que vamos a tener en su momento. Pero es día a día, es momento a momento. Y David, viene, mata a Goliat y empieza a crecer la fama de David. Al punto que ya habían cánticos de las mujeres que decían: Saúl mató a miles y David a sus 10.000, y ya la envidia de Saúl era tal que empezó a buscar para matarlo. Y en ese momento David establece una amistad con el hijo de Saúl, con Jonatán. Fíjense ustedes que Jonatán entiende cuál es el plan de Dios. Y puso por delante la voluntad de Dios, porque Jonatán era el heredero directo al trono, era el hijo del rey, era el que seguía muriendo. Saúl era el rey, heredero directo al trono. Pero él entendía que en Dios había otro propósito. Entonces lo cuidó a David y delegó su oportunidad de ser rey para cumplir la voluntad de Dios. Eso también nos habla de un corazón noble. Y también nos tiene que enseñar a nosotros. ¿Cuántas veces ponemos a Dios en segundo o en tercer lugar? Cuando en realidad la voluntad de Dios tiene que ser lo primero en nosotros, lo primero. David nos enseña esto también a través de esta relación de amistad que tenía con Jonatán. Y se hacen amigos y la fama de David sigue creciendo. Y este problema con Saúl nunca cesó. Siempre lo buscó para matarlo, pero David siempre lograba escapar. De alguna manera u otra, siempre lograba escapar. Bueno, hasta que en un momento es ungido rey David. A los 30 años, dice el 2 de Samuel 5, verso 4, dice que a los 30 años fue ungido como rey y fue rey hasta los 70. Gobernó 40 años. Y David confiaba en Dios, siempre confiaba en Dios. Entonces, volviendo a lo que había dicho antes, no es algo mágico, no fue una relación con Dios mágica. Él no fue elegido al azar como rey. Fue su relación con Dios lo que lo llevó a ser elegido como rey. Fue su relación con Dios lo que lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía establecido con él. Fue la relación diaria. Ese celo que empezó a sentir
por las cosas de Dios. Y ahora sí, quiero leer con ustedes el Salmo 27. El Salmo 27, del 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces entendemos que David enfrentó muchísimos problemas, grandes dificultades. Pero David tenía una cosa muy clara: Dios era más grande que cualquier amenaza. Y lo manifestaba a través del Salmo. Y no solamente este Salmo. Hay un montón de salmos que nosotros podemos ver en el libro de Salmos donde David manifestaba esa confianza extrema en Dios. Entonces, en estos primeros versículos vemos la confianza total que Dios tenía. Esto es fruto de las experiencias de la relación que él tenía con Dios. No era mera casualidad, como ya lo hemos dicho, y esto lo voy a repetir una y otra vez. No es mera casualidad, no es fruto de la magia ni no es casualidad. Surge de una relación estrecha con Dios. Y es lo que nos enseña la palabra también en esta noche. Nuestra relación con Dios tiene que ser cada vez más estrecha. Dios tiene que conocernos cada vez más. Conocernos. No que escuche una voz y diga: ¿quién es ese que está orando? No, tienes que saber. Apenas decimos Padre nuestro, ahí está orando. Ahí está orando de nuevo mi hermano. Ahí está orando de nuevo mi hijo. Ahí está orando de nuevo mi hija. Dios experimentó el poder salvador de Dios, su ayuda y su cuidado en momentos de mucho riesgo. A veces podemos enfrentar problemas que creemos que no tienen solución. A veces podemos enfrentar situaciones. Les voy a contar una experiencia. Creo que ya lo he compartido, pero quiero compartirlo con ustedes de nuevo. Nosotros estamos viviendo en una casa, un plan de vivienda, y arrastraba una deuda que para mí era imposible pagarla, imposible. Y una vez el pastor predicó, y me acuerdo mucho de esa predicación. El pastor predicó hablando sobre que nosotros tenemos que ser ordenados en nuestras cosas. Entonces, y para mí era imposible, o sea, no sé cómo decirles, pero era una situación realmente imposible. Yo no podía negociar y pagar la casa. Era imposible poder ponerme al día, mucho menos escriturar, nada. O sea, yo estaba en deuda y eso me comía y me carcomía. Eso digo, no puedo estar sirviendo a Dios y que esta situación me carcoma. Pero escuché la palabra. Entonces empezamos a pedirle a Dios que abriera, que diera una luz de esperanza para decir: yo había ido al IPPE 3 veces, fui a ver si podía arreglar el tema. En ningún momento siempre me rebotaron. Era imposible. En un momento aparece el amigo de un conocido del amigo de un conocido y me dice: mira, pasa esto y esto, andá y decirle que vos querés pagar. ¿Y cómo te lo hacen? Bueno, fui en el nombre del Señor. Y me dice: sí, mira, esta deuda es... Si yo le digo la deuda, ustedes se me van a reír, pero era irrisoria la deuda. Me dice: podés pagarla de contado o podés pagarla en cuotas. Como para que no sea tan evidente, yo digo: no, la voy a pagar en cuotas.
Así que la pagué en 30 cuotas. Esas 30 cuotas se pasaron así, como un abrir y cerrar de ojos. No me di ni cuenta, ya teníamos la casa pagada. Entonces, faltaba todo el resto del papeleo, la escritura. Entonces, cuando vamos a averiguar, dice, no, tenés que mandar un papel para que te manden el libre de deuda de Viedma y ahí empezar el tema de escritura. Bueno, listo, hicimos el papel, todo lo van a Viedma. Cuando viene el papel me dice, pero esta casa ya tiene escritura. Y son muy pocas las casas ahí en el barrio donde yo vivo que tienen escritura, muy pocas. De hecho, no le dan escritura hasta que la casa no esté paga. No, dice, ya está escriturada esta casa, tenés que ir a hacer una oficina, pagar el sellado, qué sé yo, listo. De estar angustiado muchos años por esta situación, Dios la solucionó en un momento. Algo que para mí parecía imposible. Entonces, ahí nos damos cuenta cuánto el enemigo a veces quiere ahogarnos en situaciones, en problemas y estamos estancados ahí por una situación que realmente parece imposible, parece que no vamos a salir. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que el enemigo empieza a empujarnos más y cada vez lo vemos más imposible. Ahora, cuando la palabra reveladora viene a nuestras vidas y cuando empezamos a ver a Dios como veía David, que es más grande que toda situación, cuando lo entendemos, entonces los problemas empiezan a disminuir hasta que prácticamente desaparece. Y esto es lo que David transmite en estos primeros versículos. Una confianza total con Dios. Entendiendo que para Dios nada es imposible. Absolutamente nada. Elegí este salmo porque hay una parte que me gusta muchísimo, pero en realidad podríamos haber elegido cualquier salmo y todos más o menos tienen una misma dirección. Este salmo habla en un principio de la alegría y de la confianza en Dios y después de lo que sucede en momentos de angustia. En Salmo 27, del 4 al 6, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Fíjense la confianza. Él decía, Dios me va a esconder en el día del mal. Dios me va a tomar y me va a esconder en su presencia. Porque ¿qué representaba el tabernáculo de Dios? La presencia misma de Dios. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Wow! Él decía, Dios no solo me va a esconder y me va a sacar, sino que cuando me saque y cuando pase todo, yo voy a salir y voy a empezar a dar gritos de júbilo y voy a empezar a alabar a Dios. O sea, no tenía solamente planificado que Dios lo iba a guardar, sino también lo que iba a hacer después de que Dios lo guardara. Esa era la confianza que él tenía. Entonces, no es algo que nació de la noche a la mañana. No se nace. Se hace, se va haciendo al andar. Se va creciendo con el andar. Eso es lo que hizo David, ir creciendo. Él ni nació en cuna de oro, no. Desde que era joven había un interés por las cosas de Dios y por aprender de Dios y por amarlo y por conocerlo. Entonces, y el Salmo 27, el 7, dice: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tus caminos y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David le manifiesta a Dios toda la situación, pero con una convicción de que Dios lo estaba escuchando y que Dios lo iba a socorrer, y de que Dios iba a estar a tal punto con él, que él decía: aunque mi padre y mi madre me dejen. ¿Qué padre y qué madre va a dejar a su hijo de lado? Ninguno. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú vas a recogerme, tú me vas a esconder en tu santo tabernáculo. Entonces, David entendía que él por sí solo no podía hacer nada. Él era un hombre. Era simplemente un hombre. No podía ni vencer ejércitos, era un hombre. Era un hombre que vivía aferrado a Dios y que sabía que aunque vinieran cosas contra su vida, quizá por errores mismos de él, aunque vinieran cosas contra su vida, Dios iba a responder. Amaba de tal manera a Dios. Hay una anécdota cuando traen el arca del tabernáculo, lo llevaban a Jerusalén. En medio de las montañas, como que el arca se tira a caer, el tabernáculo se tira a caer, y uno de los ayudantes la quiere agarrar y muere en el momento. Porque Dios tenía establecido que nadie podía tocar el tabernáculo, nadie. Y fallece. Entonces el corazón de David se angustia y dice: no voy a ir con esta angustia trasladando el arca, el tabernáculo, trasladándolo hacia Jerusalén. Entonces el tabernáculo queda en el hogar de Obed-Edom y queda ahí por 3 meses, dice la Biblia. Y el tabernáculo significaba representaba y era la presencia de Dios misma. Y dice la Biblia que el hogar empezó a ser bendecido, pero en gran manera. Entonces, cuando le dicen a David: el hogar de Obed-Edom, donde dejamos el tabernáculo, ha sido bendecido en gran manera. Entonces, el corazón de David se alegra de nuevo. Entonces decide: vamos a buscar el tabernáculo. Y deciden trasladar el tabernáculo finalmente a Jerusalén. Y cuando lo traen, él venía saltando y cantando, dice la Biblia, y danzando. Y venían los músicos danzando adelante y cantando. Y él venía, yo me lo imagino, saltando para todos lados y con sus vestidos y moviéndose. Y sale Mical, su esposa, la hija de Saúl, y lo sale a ver. Y lo ve así en esa actitud. Y se enoja. Y cuando, se traen el tabernáculo, y después cuando va al palacio a ver a su esposa, le dice: ¿qué era eso que estabas haciendo? Que desordenadamente ante las doncellas ahí te estabas mostrando. Y David le dice algo así como: no entendiste nada. Porque para mi Dios lo estaba haciendo. Amo tanto a mi Dios. Y si para tus ojos me volví vil, prefiero volverme 1000 veces más vil, porque lo estoy haciendo con toda sinceridad y de todo corazón para mi Dios. Fíjense hasta qué punto David tenía esa pasión por Dios. Bueno, la Biblia dice que esta mujer, Mical, no pudo tener hijos nunca. Nunca pudo tener hijos. Entonces, a veces nos apresuramos a hablar. Cuando vemos a una persona, siempre decimos: actuemos con libertad, hagámoslo con libertad. Porque en realidad eso es lo que
El Señor busca que seamos nosotros, que seamos sinceros. Que sí. No busca estrellitas ni figuritas, seamos nosotros. Él nos espera a nosotros, a cada uno de nosotros. Y espera cada vez más de nosotros. Y los últimos versículos dice, el 13 y 14, hubiera yo desmayado. Este versículo es tremendo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Me hubiera caído muerto si no creyera que voy a ver la bondad de Dios otra vez en la tierra de los vivientes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué confianza! Y esta confianza, como les dije al principio y se los vuelvo a repetir, no nace de la noche a la mañana. Entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia tan cercana con Dios, podemos con confianza clamar. Y entonces sí vamos a obtener respuesta. Clama a mí. Vamos a escuchar esa voz que dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Y vamos a empezar a ver las respuestas que se han estado quedando estancadas por tiempo. Las vamos a empezar a ver. Quizá por ahí escuchamos palabras que nos motivan y son motivadores, pero esto es más que motivador. Cuando nosotros tenemos esa relación estrecha, íntima con Dios, vamos a tener esa confianza de David. Y vamos a poder decir, me caigo muerto si no creyera que veré la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios por su fidelidad. Gloria a Dios porque nos da las herramientas para que nosotros descansemos en sus brazos. Gloria a Dios porque de Él y solamente de Él depende que nosotros estemos bien, pero de nosotros y solamente de nosotros depende que nos aferremos a Él para que la palabra y todas las promesas que están en la Biblia se cumplan. Solamente de nosotros. No depende de nadie más. La palabra está escrita. Las leyes están establecidas. Lo que Dios demandó y dijo ya está escrito. No se va a escribir más ni se va a escribir menos. Se va a cumplir. Depende de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste y nos permites estar, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, porque hemos podido cantar y hemos podido alabarte, Señor, y hemos podido entregarte nuestra adoración, Señor, porque entendemos que tú nos amaste primero, bendito Dios, y estamos aquí por tu buena voluntad, por tu gracia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, bendito Dios, y lo que tú nos has enseñado en esta noche. Ayúdanos a entender, Señor, que depende de nosotros y solamente de nosotros, bendito Dios, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Ayúdanos a creer y a crecer en ti, Señor, así como tu siervo, Dios mío, crecía en ti, Señor, y las promesas de tu palabra se cumplieron en él. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendito Dios que venció toda dificultad, Señor, y está aquí en este lugar. Señor, yo sé que tú les has dado las fuerzas, pero yo sé que tú les vas a dar la victoria en el día de mañana, Señor, para todo lo que enfrenten. Bendito Dios, porque asidos de tu mano, Señor, nada podrá sucedernos. Gracias en el nombre de Jesús.